Bueno, vamos a hacer la simetría axial de este triangulito. Con respecto a este eje. Bueno, la pavada. Bueno, en hoja lisa, lo hacen como pueden. Ahora sí tienen hoja cuadriculada también, pero bueno, vayan practicando. A ver. Bien. Es necesario que practiquen, ¿sí? Varias veces. Yo lo hago un poquito de mano alzada, no pasa nada. Mientras vos te entiendas, Paco, no hay problema. Ahora, cuando me lo mandás, tiene que estar perfecto. No, ¿Sí? no Cuando vale leer vaya. los labios. Vos dijiste, no, Démosla. no, que te escuché. Lo hago a mano alzada, no pasa nada. Estaba con el audio abierto. No hay problema. A ver, ustedes lo que tienen que tener en Ah, cuenta. estoy con el coso prendido. Estoy con el coso prendido, qué horror. No, no leo los labios yo. Bien, todavía eso no llegué. Bueno, a ver, lo que yo les decía ayer a los chicos, que ustedes tienen que fijarse cuando hagan el movimiento, ¿sí? Que la figura no se les deforme, que sea congruente el triángulo. Me quedó un poquito más corto, no, hacelo de vuelta, porque alzado, bueno, vos tenés la idea, pero cuando van a entregar un trabajo, lo tienen que hacer bien. Yo aclaro, cuando era presencial y me daban la hoja, yo agarraba la regla, agarraba el compás y comprobaba que las figuras fueran congruentes. Ahora no puedo, pero me gustaría. Si no, tendría que imprimir todos los trabajos. Bien. Yo quiero saber si todos entienden lo que tienen que hacer. ¿Sí? Magalí, Antonella, Guillermo, son los últimos que están proyectados. Sí, profe. Bien. Flor, Alex, Cintia. Bueno, lo que tendríamos que ir haciendo es trazando las rectas perpendiculares al eje, que pasen cada una por el extremo, por el punto que voy a hacer la imagen, ¿sí? Y así tendrían que hacer las tres líneas perpendiculares al eje. Y yo voy a hacer magia y lo voy a transformar así. ¿Sí? Ustedes me lo tienen que entregar con todas las líneas. Porque después la profe es mala y los va a complicar. Ustedes no saben las cosas que yo hago. Como para que ustedes entiendan lo que estamos haciendo. Bien, yo podría usar un eje cualquiera, o podría usar como eje uno de los lados del triángulo, o podría usar como eje la altura del triángulo, ¿sí? Ahí empezamos a combinar todas las cosas que se pueden hacer.
Más o menos les quedó así. Analizamos si nos quedó inverso. Si yo tomo, por ejemplo, cualquiera de los lados, tomo el lado AC. El semiplano me quedó del lado izquierdo. En A', C', Derecho. Lado derecho. Me quedó del lado derecho. Bien. Y las rectas que se formaron con cada punto y su homólogo van a ser rectas perpendiculares al eje, ¿sí? Y el eje va a ser la mediatriz de esas rectas. Si yo quiero hacer el trabajo a la inversa, en vez de construir la simetría axial, yo tengo dos figuras en el plano, tengo que encontrar el eje, lo que voy a hacer es unir cada punto con su homólogo y buscar la mediatriz de esos segmentos. Y ahí encontré el eje. Tiene que coincidir, si no, no está bien hecho, no sería una simetría axial. Todos pudieron hacer la figura, les quedó más o menos así. El que cayó. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer de tarea, ustedes para practicar, ¿sí? Practiquen con segmentos que, con diferentes segmentos con respecto al eje, ¿sí? Este sería más o menos como lo que hicimos, a ver cómo les queda este segmento, a ver cómo les queda un segmento así, y a ver cómo les queda el segmento digamos como que el eje pasa por la mitad, por el punto medio de este segmento. ¿Sí? Practicamos esto para la... Y pueden hacer otro segmento así, en el mismo sentido, que tenga un extremo en el eje, que sea perpendicular, que tenga... A ver, vamos a hacer algo ahora. Ya que estamos... ¿Qué pasa si yo hago la simetría axial del segmento LF? F va a ser un punto unido. F va a ser un punto unido, bien, es un punto doble, perfecto. ¿Y dónde me queda el segmento L', F'? Bueno, L tendría que trazar una recta perpendicular a E, que pase por L, y bueno, uso el compás, y trazando una circunferencia, el centro es el punto de intersección, radio L, y bueno, ahí tengo L'. Si ustedes ven, voy a borrarla. Si ustedes ven, el software me pone que F se convirtió en F', ¿sí? Por eso les digo, siempre sigue siendo el mismo punto, pero bueno. El segmento FL se convirtió en F', L'. Porque después cuando hacemos varios movimientos a veces nos viene bien que tenga el prima. Y yo pregunto, ¿no? Acá quedó formado, digamos, un ángulo entre el segmento y el eje. Y cuando hago la simetría axial,
acá también me queda formado un ángulo entre la imagen y el eje. ¿Sí? ¿Cómo son estos dos ángulos si se transforman por un movimiento? Congruentes. Congruentes. Entonces, ¿qué puedo? Y esto que me quedó formado LFL', ¿qué es como figura geométrica? Todo esto. Sector angular. Sector angular, es un ángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo decir yo? Y ¿en qué se transformó esta recta E con respecto al sector angular IFL'? En la bisectriz. En la bisectriz. Entonces, podemos asegurar que la bisectriz de un ángulo es eje de simetría del ángulo. ¿Sí? Lo armamos entre todos. ¿Queda claro? Por eso a veces, no sé si se acuerdan, que cuando dibujábamos un ángulo, yo en vez de hacer del transporte y algo, medía la misma distancia del vértice y en el punto medio entre estos dos puntitos que estaban a la misma distancia del vértice, hacía la bisectriz. ¿Se acuerdan que yo creo que se los había contado como para dibujarla sin necesidad del compás? ¿No? ¿No se los conté? Sí, sí lo mencionó, perfecto. Ah, bueno. ¿Por qué mencioné eso? Porque me basaba en estas cosas que ya sabemos después, que la bisectriz es eje de simetría y la bisectriz de un ángulo también va a ser mediatriz entre el punto, entre el segmento I o LL'. ¿Sí? Todas esas cosas que vamos a ir incorporando son cosas que nos ayudan para juntar todo lo que estuvimos viendo. Bien. Les dejo de tarea nada más que los segmentitos porque ustedes tienen mucho trabajo con el trabajo práctico. ¿No? ¿O ya está listo? ¿Lo hiciste muy largo, Leandro? Un poco nomás. Un poco. ¿Qué, Yara? Mínimo 5 hojas, ¿eh? Vos me querés distraer. Bueno, hagamos eso para la próxima, así practican, porque a ver, el hecho de que yo pueda practicar con esto me ayuda después a que tenga una figura, un triángulo, un trapecio, lo que sea, y cada lado lo voy a manejar como un segmento, de acuerdo con la posición del eje. Entonces esto los va a ayudar a ustedes a cómo practicar. ¿Está claro? A ver, simetría axial, ya lo hice. Bien. Ahora vamos a hacer composiciones de movimientos. ¿Sí? Y después vamos a analizar. Si quieren, a ver, yo me armé un dibujito. Primero analizamos. Identifico movimiento. Vamos a tratar de identificar. Yo hice dos movimientos en el plano. Este y este. Lo vamos a achicar para que... ¿Sí? ¿Se ve ahí? Sí. Entre ABC y A'B'C', yo tengo que saber si lo que hay es una simetría. Por ahora, manejamos lo que tenemos. No les voy a preguntar si esto es un giro o una traslación. No soy así. Vamos a ver si esto es una simetría central o una simetría axial. ¿Cómo hago esto? Bueno, analizo primero si es un movimiento directo o inverso. Eso ya me va a ayudar a darme una idea de qué puede ser. ¿Este movimiento es directo o inverso? Directo. Directo, entonces es una simetría axial. No, es una simetría Bien, central. bien. Ay, Olé. lo dijiste antes de mutearte. Bueno, está bien. Si es una simetría central, yo tengo que encontrar
el centro de esa simetría, para poder asegurar que es una simetría central. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que yo puedo buscar el centro de esa simetría con todo lo que vimos en la construcción? ¿Sí? Que saben que el centro, ¿qué pasa? ¿Qué características tiene? Uno el punto C con C' y busco el punto medio, Bueno, por ejemplo. por ejemplo, 1C con C', y ella busca el punto medio. Bien, ¿y está segura que ese es el centro? Tendría Claro. que unir las otras también, no sé. Tendría que unir todas. Es decir, no me alcanza con una, porque yo después les voy a hacer trampa y les voy a hacer movimientos directos, o vas a ver que hay otro movimiento directo donde podés hacer esto y no coinciden. ¿Sí? Lo ideal es que hagamos los 3 segmentos, A', B', B' y C', y que esos segmentos se intersequen todos en un mismo punto. Esa es la condición. Este punto que vos me dijiste que era el punto medio C' es el punto medio de todos los segmentos. Entonces, sí va a ser el centro de simetría. No sé, ¿le quieren poner un nombre? Yo creo que le he puesto... Sí, O. CO es congruente con OC', o A' es congruente con OA, o B es congruente con OB'. Entonces, para encontrar el centro de simetría y estar seguros que esto es una simetría central, lo que hago es unir cada punto con su homólogo, y donde se intersecan, controlo que sea el punto medio, y ahí estoy segura. Aparte, me podía fijar en otra cosa que me habían dicho a mí de las simetrías y qué sé yo. ¿Cómo son los lados? ¿Cómo quedaron los lados con su homólogo? AC con respecto a C'C'. Paralelos. Todos los lados son paralelos. Pero cuidado, porque después cuando hagamos la traslación, también los lados me van a quedar paralelos. Entonces, no me van a quedar paralelos en un giro, quizás. Entonces, es algo que me puede ayudar a ver el paralelismo, pero siempre tengo que controlar que se intersequen los segmentos con su homólogo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y esto lo vamos a hacer porque, a ver, ¿para qué me sirve esto? Porque yo ahora voy a hacer una simetría axial con una central, con una traslación. Y después, lo que me quedó, ¿qué es? Bueno, lo que me quedó, ¿qué es? Lo voy a poder analizar porque yo ya sé las características de cada movimiento. ¿Sí? Bien. Y a ver, acá también es una simetría central. ¿Es un movimiento directo o inverso? Movimiento inverso. Inverso. Y Bueno, pues yo puedo hacer así. bien, es un movimiento inverso. Entonces yo quiero que alguien más que no sea Facundo, ahora lo hago callar a Facu, pobre, me diga cómo puedo, voy a buscar un centro acá. No, porque la simetría axial no tiene un centro de simetría. ¿Qué tiene la simetría axial? Un eje. Tengo que buscar un eje. Qué complicado, ¿no? ¿Puedo hacer una recta en cualquier lado? No, unís, ponele Q con Q' y trazás la perpendicular. Que pase por el punto. En el punto Por el medio. punto medio, la mediatriz. ¿Me dejan ser mala? Entonces trazo la mediatriz. Opa. Bien. ¿Ese es el eje? Y lo comprobás con los demás también. Tengo que hacerlo para cada segmento formado con cada punto y su homólogo. Y tienen que coincidir. Si no coinciden, no es una axial. No vamos a trabajar. Hay movimientos inversos que no son axiales. No vamos a trabajar con eso, quédense tranquilos. Porque no los consideramos como un grupo de movimientos. A ver, voy a hacer la mediatriz de P', coincide.
voy a hacer la mediatriz de RR', coincide. Entonces, las tres mediatrices coinciden, estoy segura que es una simetría axial. ¿Sí? ¿Entendieron cómo se identifican los movimientos? Por ahora estos dos que son los que conocemos. Sí, habla. Perdón, profe. Si yo tengo que comprobarlo para que todos, para que sea la mediatriz de todos los puntos, ¿no? Sí. Si no es, no sería una simetría axial y no sería un movimiento, ¿no? Porque dijimos que... Sí, yo te entendí. A ver, nosotros porque justo recién dijo que los ese consideramos movimiento como un movimiento no identificado. Por eso te digo que no lo vamos a usar, porque eso es cuando hacemos muchos análisis y nos vamos a hacer, digamos, como 3 o 4 meses en movimiento, que no vamos a hacer ahora eso. Así que, no, vamos a usar solamente los movimientos que tenemos acá en el grupo. O sea, todo lo que a mí me vaya a dar una simetría axial, va a ser una composición que yo te dé que te dé el movimiento inverso sí o sí sea un axial, no hay problema. Una composición generalmente de una central con un axial te va a dar un axial. Así que vamos a usar solamente la simetría axial y te tiene que coincidir. Pero bueno, la idea es que vos me justifiques. Yo estoy seguro que es un axial porque tracé los segmentos de cada punto con su homólogo, tracé las tres mediatrices y coincidieron. Entonces es una simetría axial. Y aparte es un movimiento inverso. Eso también lo pueden usar para justificar. Si el movimiento es inverso, entonces, primero miro que es inverso, entonces voy a fijarme si puede ser un axial o no. ¿Está? Me fijo si es inverso y después controlo si las mediatrices coinciden. Esa es la forma de identificarlo. ¿Sí o no? Bueno, Sí. si quieren, lo vamos a ir viendo igual con ejercicios. Y vamos a seguir mirando todo esto. Quizás así del vamos parece un poco más complejo. Agradece que es así, no en planos cartesianos. No, no voy a hacer en planos cartesianos, chicos. Ups, me quedé sin GeoGebra. Bueno, a ver. Vuelvo a este que... el GeoGebra también está bueno porque podés poner los planos cartesianos. Sí. Bueno. No me dejó. Yo me puse más. Ahí está. Bien. Vamos a hacer algo. Vamos a trazar dos ejes. ¿Sí? El eje E y el eje E'. Pero con la particularidad de que sean perpendiculares. Bueno, me puso E acá y E1 ahí. Bien. Y vamos a hacer la simetría, una composición de simetrías de este pequeño segmentito. ¿Sí? Lo que van a tener que hacer ustedes es dibujarle un plano como para ir dándose cuenta si lo que les queda es movimiento inverso directo. ¿Sí? Y si yo voy a hacer una composición de movimientos,
¿sí? Yo les voy a marcar cuando hagamos composición de movimientos, precisamente esto. Voy a hacer una simetría de eje E compuesta con una simetría de eje E'. Primero se hace siempre el último movimiento. Y no se equivoquen con esto porque es importante. Primero hago el segundo movimiento y después hago el primero con respecto a la imagen que me quedó de este. ¿Sí? Entonces yo cuando hago esta composición de movimientos, lo que voy a hacer va a ser ahí voy, ¿eh? A ver, yo voy a hacer una composición de movimientos, dos simetrías axiales del segmentito AB y voy a obtener A segunda, B segunda, porque se me va a mover dos veces. ¿Cómo se me va a mover? Primero, simetría sectral de E' del segmento AB se me va a transformar en A'B'. Segundo, la simetría de eje E de A'B', voy a usar la imagen para mover, y me va a transformar en A segunda, B segunda. Entonces vamos a ir moviendo punto por punto. Primero con este eje. Y acá vale la recomendación, línea punteada. Lo que yo les pedía es que se dibujasen el semiplano para ver dónde les queda, ¿sí? El primer movimiento les quedó más o menos así. Sí. Buenísimo. Hace 2 segundos me fui y me perdí de algo. ¿E es perpendicular a E1 o E'? Sí, tienen que ser perpendiculares, sí. Pusimos esa condición.
Vamos trazando las perpendiculares. Y ahora hacemos la simetría de A. Ahora lo que tenemos que reflejar es A', no AB', no AB, ¿sí? Siempre este segmentito AB se movió en el plano y ya no está más ahí en AB. Hacemos de cuenta que está acá en A'B'. Y hacemos la simetría axial de A'B' con respecto al otro eje, AB. Y el plano me había quedado acá arriba, ¿no? ¿Sí se refleja? Y en A segunda, B segunda, ¿dónde me va a quedar el plano? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo. Estamos todos muy concentrados. Abajo. Bueno, cuando terminen me avisan. Perdón, profe, yo tenía una duda cuando empezamos a escribirlo en papel, ¿no? Pusimos simetría con el eje E y simetría con el eje E', ¿no? ¿Sí? Y ¿cómo sé qué simetría tengo que hacer? Porque estamos trabajando en la axial, ¿no? Pero No, aunque yo te hago una central y una axial, te estoy diciendo, siempre se hace primero la segunda, si tengo 3, siempre de la última para atrás. ¿Viste cuando haces FOG y análisis? ¿O no hacen? No, pero Composición profe, de funciones. ¿Eh? me parece que se refería a otra cosa. ¿A qué te referías? no, porque Es estaba pensando... axial por el eje, vos tenés un eje. Si fuese central, tenés entre paréntesis, me parece. ¿Eso es lo que preguntaste, Paco? No, yo pregunté qué simetría teníamos que hacer por eso. Primero esta, la segunda. No, digo qué tipo por eso. Si es axial o central, Ok, claro. Tendría que ser especificado antes, ¿no? Yo digo porque justo ahora lo estamos trabajando, ¿no? ¿qué tenés que hacer ahí? Perfecto. Esto es una simetría central con centro en O, y O está chiquitito porque es un punto, y si yo te pongo simetría sin paréntesis y con una mayúscula, te estoy poniendo una recta. También te podría poner AB, pero te lo voy a poner sin paréntesis, ¿sí? Si yo te pongo, por ejemplo, simetría de AB, esto es una simetría axial de recta AB, que quizás te lo pueda dibujar como lado de un triángulo. ¿Sí? Entonces vos vas a tener que hacer acá la simetría de eje AB. Axial. Axial va sin paréntesis. Y ahora te Perfecto, entendió sí. y yo no. ¿Y era eso? Sí, era eso. Bien. Bueno, ¿terminamos con este? No termina acá el ejercicio. Ya me di cuenta. ¿Ya te diste cuenta? Bien, cuando hay una composición, la profe les va a preguntar, bueno, ¿cuál es el movimiento producto? Quiero decir, si yo hago esto, ¿cuál es el resultado de esto? Y lo que me voy a fijar es qué movimiento hay entre el primer segmento y el último segmento. Entonces acá viene el análisis de ustedes. ¿Cómo se movió? AB a segunda, B segunda.
yo me olvido que hice 2 movimientos, y que les pregunto, si yo tuviese que hacer un solo movimiento entre AB y A segunda, B segunda, ¿podemos saber qué tipo de movimiento es y cuál es? Sí. Un movimiento, no lo digo. Para un minuto, porque están pensando, me parece. Primero, si es directo o inverso, eso estaría bueno analizarlo. Inverso no es. Inverso no es, entonces que nos queda que es directo. Muchas opciones, es blanco-negro acá. Nos quedó que es directo. Bien, AB, A segunda, B segunda es un movimiento directo. ¿Puede ser que quede una simetría central? ¿Será? ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? No, yo porque la vi, medí desde el punto de la intersección de los dos ejes, medí y me dio, entonces dije sí, Y porque sí, se ve, digamos. se ve. Entonces, Pero bueno, eso después nos va a pasar con todas las cosas que hagamos. Bien, entonces, ¿qué tendríamos que hacer para estar seguros que es una simetría central? Unir cada punto con su homólogo, ¿sí? Ops. Es una simetría central con centro en la intersección de los ejes. Y esto es una propiedad, se va a cumplir siempre. Cuando yo tenga el producto de 2 simetrías axiales de ejes perpendiculares, el resultado va a ser una simetría central con centro en la intersección de esos ejes. Eso está en el final del apunte, como un cuestionario que después lo vamos a completar todo. ¿Me dejan volver a entrar en este Zoom un poquito más y hacemos otro ejercicio como para dejarlo armado para la clase que viene ya? Sí. Bueno, porque no me quiero atrasar tanto tampoco. Yo sé que es mucho contenido todo junto, pero el otro día hablábamos con otros profes, a nosotros nos daban todo esto en una clase, los 4 movimientos. Pero bueno, porque sí después, cuando ya tenemos todos los conceptos, podemos trabajar un poco más. Vuelvo a abrir este último Zoom, ¿les parece? Bueno.